Luján de Córdoba Federal te saluda. Lucas, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, al cierre de una semana nos encontramos, bueno, tratando de resumir el análisis de lo que ha sucedido en Río Tercero y con todo, digo, este contexto a la hora de pensar de que, bueno, por ejemplo, hoy es viernes, conciliación obligatoria, sin producción, los empleados cumpliendo, en este caso, su turno o su horario correspondiente. Y bueno, todo lo que conlleva eso, pero digo, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque hay muchas versiones y que te las vamos a preguntar, loco. Primero te escucho. Bueno, no, a ver, la situación sigue siendo la misma, la empresa es transigente aún, porque hay versiones de que ha presentado un procedimiento preventivo de crisis o ha pedido, solicitado tal procedimiento. Nosotros no hemos sido notificados de nada todavía. La situación es la misma, nosotros sabemos ingresar a la fábrica, obviamente que siguen con la fábrica con adicionales policiales dentro y fuera, como una cuestión, la verdad, que ya intimidante, como lo hemos dicho en todos lados. En realidad no se entiende por qué una fábrica con una conciliación obligatoria tiene que estar militarizada. Y bueno, estamos en una disputa continuamente porque nos invisibilizan adentro de la fábrica. Hay algunas tareas para realizar y no nos mandan a los trabajadores a realizar dichas tareas, está todo parado. La verdad que estamos esperando a ver cuál es el próximo paso que da la empresa y el ministerio, que todavía no nos ha notificado de audiencia. Bueno, entiendo y más resumido tal vez la pregunta o las preguntas, pero digo, en esto de que corre la información o la están haciendo rodar en cuanto a que la empresa podría haber presentado un concurso preventivo de crisis, todos sabemos que son herramientas que el sector privado, las empresas como en este caso Petroquímica, podría estar haciendo. No está nada confirmado, me lo acabas de contar vos, o en este caso no están notificados, pero bueno, esto empeoraría si en el caso que esto que hablamos pudiera ser cierto, porque esto le permitiría avanzar tal vez en lo que para todos es una angustia, digamos, ¿no? Porque quedaría en doble informalidad la empresa, ¿no? Sí, en realidad no. A ver, básicamente no sé de qué se trata de estas versiones y de qué concurso se trata. Entiendo que cuando se dice un procedimiento preventivo de crisis, será dentro del marco del ministerio. Supongo que ahí habrán pedido que se le dé apertura a un procedimiento preventivo de crisis para clarificar la situación. Entiendo que se debe estar hablando de ello, que debería haber sido lo que debería haber hecho la empresa antes de ejecutar los despidos ilegales que ejecutó, que han sido masivos, ¿no? Entonces, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis, las partes se sientan y empiezan a evaluar la situación de la empresa en cuanto a los datos que tiene que presentar la empresa, obviamente, y con ello los planes de contingencia, y ahí es donde se evalúan cómo se van dando las cosas. Pero lo que pasa es que la empresa ya cometió un ilícito, despidió masivamente trabajadores sin Claro, presentar porque nada. está bien, porque yo decía esta mañana ante las versiones, digo, si alguien que está preparado y estudia de alguna manera los temas que son los que hay que realizar, en este caso me anoto Sí. en ese cupo, digo, el procedimiento de crisis no es otra cosa que cuando una empresa le permite, digamos, renegociar sus deudas con los acreedores, evitando así la quiebra, que es un procedimiento regulado por una ley de concursos y quiebras, tiene número, que es la Bueno, pero 24.000. Por eso, pero esto eso es ya un pasó hace concurso de 9 meses con acreedores, ¿no? despidos y posterior Sí. a esto, después de 9 meses o 8 o 10, pasa esto en el comienzo de esta semana. O sea, habría que ver si la justicia avala esto antes de la Sí, presentación esta, sí, ¿eh? aparte lleva un tiempo ellos. A ver, por eso digo que hay que marcar la diferencia entre los problemas que puedan tener ellos de deudas con sus proveedores, etcétera, que eso sería un concurso de acreedores, que ellos puedan llegar a tener una situación de esa en la justicia, y otra cosa es un procedimiento preventivo de crisis dentro del Ministerio de Trabajo. Digo, son dos cosas distintas. Claro. Nosotros lo que estamos discutiendo son las condiciones laborales de los trabajadores y la cantidad de despidos que tenemos. Después los números y las deudas de la empresa que tenga con sus acreedores o que tenga con algún otro privado, incluso con el Estado, es una discusión que si bien puede formar parte en cuanto a los datos que se pongan arriba de la mesa en un procedimiento preventivo de crisis dentro del Ministerio de Trabajo, no tenemos, digamos, la capacidad nosotros de intervenir como sindicato, porque en realidad lo único que nosotros vamos a plantear
es la reincorporación de los compañeros y la discusión de una mesa donde se arme un plan de contingencia en un procedimiento preventivo de crisis para no llegar a esto. Lo que pasa es que esto llegó antes del procedimiento, entonces claramente hay una ilegalidad, por lo cual lo que están haciendo es tratar de acomodar un poco el cuerpo después del desastre jurídico y legal que han realizado de nuevo, igual que por allá en octubre, que después terminaron con un dictamen diciendo que el ministro de Trabajo que los despidos habían sido nulos e ineficaces, porque justamente habían hecho todo mal. Bien. Entonces vuelven a hacer las cosas mal y aparentemente, pero no lo sé porque oficialmente nosotros no tenemos ninguna notificación. Ahora, Lucas, al cierre de esta semana, digo, siguen sin tal vez, no sé si utilizar la palabra solidaridad, no sé si utilizar la falta de empatía, no sé si utilizar la falta de conocimiento o de tal vez, no quiero poner la palabra temor porque yo no soy nadie para poner ninguna calificación, pero digo, las anteriores sí me acredita como periodista decir el mismo intendente, los dirigentes, los concejales, las instituciones, digo, si bien algunas han arrojado comunicados, obviamente entendiendo de que un eslabón, en este caso, de la economía de la ciudad, se estuvo a punto de desprender y está muy flojo en cuanto al impacto que da a la ciudad. Digo, en ese punto, ¿se han acercado el intendente a charlar aún menos con con ustedes? ¿No han tenido diálogo? No, el jefe de gabinete, el jefe de seguridad, o sea, ¿no hay ninguna de la plana política que ha hablado con ustedes? No, del oficialismo no, puede que haya llegado algún mensaje de WhatsApp de alguno de sus funcionarios, ¿no? Estableciendo solidaridad por un mensaje, pero en cuanto a una acción política concreta, ¿no? No ha habido nada. De hecho, lo último que tenemos de Ferrer fueron los dichos que ejecutó públicamente, que nosotros hemos repudiado por todos lados, diciendo que, bueno, que obviamente que es un problema de él también, y por más que sea un privado, y él dice que no puede hacer nada, bueno, es contradictorio a su discurso, porque sí se metió a defender con cuestiones de convenio y además a favor de los empresarios. Entonces es un privado cuando le conviene y cuando no le conviene. Es muy loco. No, bueno, pero a mí me parece que es una falta tal vez de conocimiento y de improvisación, lamentablemente lo tengo que decir, me parece, ¿no? Totalmente, se ve que le han puesto el micrófono sin haberle explicado un poquito cómo funcionan las leyes laborales y los procedimientos cuando se dan este tipo de situaciones que son muy críticas. Y por ahí, bueno, como es intendente y sale a plantear cualquier cosa como lo hizo el otro día, puede quedar mal parado. La verdad es lamentable. ¿Cómo está? Que vamos a abrir la puerta a todo el mundo, ¿no? Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Claro. Bueno, pero en este caso el gobierno de la provincia, ante todo lo que es la discusión de Córdoba ante todas las provincias con el gobierno nacional, bueno, creo que Córdoba siempre se siente y defiende lo que es la productividad, por eso también un poco la preocupación y el desconocimiento de lo que estaba sucediendo, digamos, ¿no? En Río Tercero, creo que esta consignación obligatoria, más allá de que no es ni un paliativo, sino frena un estandarte de hechos de impacto, ¿no?, a la sociedad de Río Tercero. Quisiera preguntarte cómo está el común denominador de los trabajadores, si se puede saber, si se habla, si se... Mira, estamos tristes, la verdad, con una tristeza y con una incomodidad que no podría explicártelo, porque desde el minuto cero que nos vemos violentados, ¿no?, por las actitudes de la empresa, sí nos hemos empezado a sentir más acompañados, porque bueno, obviamente que cuando se empiezan a movilizar diferentes sectores, eso hace que uno empiece también a tomar un poco más de cuerpo, y eso es una realidad. Estamos obviamente decididos a dar la lucha hasta el final, eso no hay lugar a dudas. Porque somos una familia grande, digamos, de fábrica, siempre ha sido así y va a seguir siéndolo, pero bueno, la tristeza de la familia y esta imposibilidad de encontrar la verdad, la luz en la oscuridad genera mucha incertidumbre, más aún de la que ya había, así que bueno, tratando de contener a los compañeros, abrazarlos, la verdad que estamos pasando todo lo mismo,
Pero bueno, pero te vuelvo a preguntar lo mismo que por ahí en la calle me preguntan y la gente me cuestiona serias cosas, pero de verdad me preguntan, che, ¿y qué hace la gente cuando entra el turno habitual que tenía con esta consignación obligatoria? ¿Qué? ¿Deambulan por la fábrica? ¿Están en su puesto de trabajo? Nada, ¿No, mirá, nada, es tan triste porque imagínate entrar a tu trabajo y que vos estés acostumbrado a realizar tu tarea como como todos los laburantes, ¿no? Sí. Que tenemos... O sea, es una fábrica, en este caso, perdón, invadida sería, una fábrica invadida por gente. Mira, básicamente nosotros estamos adentro porque tenemos una conciliación obligatoria que acataron con el ingreso del personal. Bien. Nada más. Como se podría decir, una ocupación legal de los trabajadores dentro de fábrica. Ayer estuvimos con representantes de la organización, de la organización el 26, la 26 me parece, y nos decían y nos aclaraban algo que han estado, bueno, obviamente solidarizándose con ustedes. Quiero decir algo. En su primer momento, en el inicio de la semana con estos conflictos, el intendente marcaba que ustedes por el sindicato, habrían bloqueado lo que es la salida y entrada de camiones de otra industria, en este caso industria vecina, que es Albau o conocida como Atanor. Y ayer me decían, no, nadie trabó nada. ¿Esto es así? O porque el intendente dijo que ustedes habían frenado la salida de entrada. Eso, una mentira terrible. Primero que los bloqueos están prohibidos, o sea, prohibidos por la ley, y nosotros los trabajadores siempre, obviamente, caminamos sobre la legalidad. Imagínense, si no, terminamos presos. No, bueno, está bien. Yo te pregunto porque la sociedad quedó también... La gente hoy está muy abrumada de cosas, de noticias falsas, de noticias que no les sirve. Y la gente pensó que ustedes habían bloqueado. Encima el intendente dijo que Atanor o Albau está en su pleno proceso de crecimiento, en un 30 o 40% más de comercialización hacia Brasil, y que les estaban ustedes entorpeciendo a la salida y entrada de camiones que tienen que salir. Eso quedó en el inicio de semana, por ahí para hacer un resumen. Bueno, mira, primero creo que han tratado de desviar la atención, nada más que eso. Nosotros obviamente que cuando hacemos una manifestación, como en todos lados, se retrasan un ratito el pasaje de camiones, pero nunca se bloquea, siempre se deja media calzada, como así nosotros lo hemos, incluso lo hemos charlado para adentro, de no realizarlo. Sí se paró la producción, obviamente, por una cuestión orgánica, había un paro total de actividades, el derecho de huelga, un derecho constitucional. Y por otro lado, bueno, con esto de las inversiones de Atanor y que ha crecido, la verdad que nosotros, el último dato que tenemos de Atanor oficial es que tenemos un procedimiento preventivo de crisis vigente aún en el Ministerio de la Nación, y por lo cual, imagínate que un procedimiento preventivo de crisis justamente es porque hay problemas económicos. Entonces, me alegro que así sea, me alegro, la verdad, que si el intendente tiene ese dato, me alegro que así sea, porque a nosotros nos va a dar una herramienta para que los buenos nos tengamos que sentar nuevamente con Atanor, que bueno, que lo plantea Atanor. La verdad que el intendente puede decir cualquier cosa, pero no creo que el intendente tenga acceso a los números y a los datos de la empresa. Me parece que el intendente lo que hace es hablar con algún directivo de la empresa y en su desesperación sale a advertir cualquier cosa, ¿no?, públicamente, pero la realidad de Atanor es esa. Después sí se habla de una inversión, lo cual nosotros estamos dispuestos a sentarnos a charlar con la empresa también, pero en ningún momento tampoco se habló de una inversión donde se generan puestos de trabajo. Nosotros estamos discutiendo incluso con la empresa que no se flexibilicen los puestos de trabajo, justamente. Bien. Entonces digo, la red debe ocuparse primero de informarse la situación real del sindicato y de la empresa. Perfecto. No solamente levantar el teléfono y atender, porque ya la pasó bastante mal con la dueña de Petroquímica, cuando 2 días antes de que ejecutaron los despidos de octubre, la dueña le mintió, y nosotros tenemos conocimiento porque tuvimos una charla con él privada, donde él incluso lo demostró eso. Les digo, ¿qué loco creer en los empresarios? Hay que creer en la gente y hay que creer en los papeles que son los oficiales, no en lo que se dice. Está bien. Se dicen miles de cosas. Bueno, por el momento, para volver al inicio y cerrar esta entrevista, es que no está aún todavía, y ustedes tienen de buena fuente, presentado lo que se habla por ahí, que es un concurso preventivo de crisis que habría en potencial presentado ante la justicia. Ustedes lo tienen como negativo, no se ha notificado nada y por lo tanto aún todavía no está ratificado esto. ¿Es así, no? No, todavía no. Nosotros no tenemos datos oficiales aún. Bien. Ahora.
Perfecto. Bueno, Lucas, agradezco estos minutos, la no, verdad, y la no. diferencia para con cerrar esta semana y que los rioterciarenses puedan conocer el minuto a minuto de una realidad que tal vez hay que contársela como es a la gente que está del otro lado. Gracias, ¿eh? Dale, gracias. Muy Agradezco. amable. Que tengas buen Dale. día. Saludos a todos los trabajadores. Bueno, señores, ustedes han escuchado, aún no